Bienvenidos una vez más al aula virtual UniInnova. Hoy día vamos a resolver unos cuantos problemas del curso de aritmética, grado tercero de secundaria, tema estadística. Ok, empezamos con el problema número 16. Dice, analizando el siguiente cuadro estadístico, hallar f minúscula 2 más f minúscula 4 y h minúscula 3 más h minúscula 4. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces? Para hallar f2, por ejemplo, vamos a decir lo siguiente. Ok, vamos a decir lo siguiente. 0,45, ¿qué representa, por ejemplo? 0,45 quiere decir que el 0,45 del total me va a dar 9. Eso es lo que me quiere representar. 0,45 del total de todos los datos es 9. Por lo tanto, ¿yo qué voy a decir? 45 entre 100 por el total es igual a 9. ¿Ok? Digo entonces, novena 1, novena de 45, 5, quinta 1, quinta de 100, 20. Por lo tanto, nuestro total sería 20. Y ustedes dirán, ¿por qué he hallado el total? Porque para hallar f2, yo necesito saber que f2, miren, ¿qué va a ser f2? Va a ser el 0,10 de mi total, va a ser f2. ¿Ok? Va a ser f2. Muy bien, yo voy a decir entonces 0,10 por 20 va a ser igual a mi f minúscula 2. Por lo tanto, ¿cuánto va a salir mi f minúscula 2? 0,10 por 2 es igual 2. Por lo tanto, ya sé que f2 vale 2. Ahora me falta hallar f4. Pero para saber f4 voy a hacer lo siguiente. La suma de todos los fi me va a dar el total, que es 20. Entonces voy a decir 9 más mi f2 que valía 2 más f3 que vale 5 más mi f4 que es lo que no conocemos me va a dar en total 20. 9 más 2, 11. 11 más 5, 16. 16 lo voy a pasar a restar. Por lo tanto, mi f4 va a valer 4, ¿no? 4 más 5, 9. 9 más 9, 18. Más 2, 20. Ya tengo f2 y ya tengo f4. ¿Qué me falta hallar? h3. ¿Yo qué voy a decir? h3, miren, por el total, que es 20, me va a dar f3, que es 5, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuánto va a valer h3? Va a valer 5 entre 20. ¿Y cuánto es 5 entre 20? Un cuarto, ¿cierto? Ahora, ¿qué va a hallar? h4. Voy a decir h4 por el total, que es 20, ¿me va a dar cuánto? Me va a dar f4, el cual es 4. Voy a decir entonces que mi h4 va a ser 4 entre 20. Y ese es igual a un quinto. Ya tengo los valores de f2, f4, h3 y h4. Solo que me falta calcular. Por ejemplo, f2 más f4 sería 2 más 4. ¿Y cuánto es 2 más 4? 6. ¿Qué me falta calcular? h3 más h4. h3 es un cuarto, pero un cuarto es 0,25. ¿Y qué es un quinto? 0,2. Tú dime entonces, 0,25 más 0,2, ¿cuánto es? Es 0,45. Muy bien. Por lo tanto, esa sería la respuesta de la pregunta número 16. Pasamos a la pregunta número 17. Me dicen cuántas familias se encuestaron. Aquí tenemos el número de hijos por familia y aquí el número de familias. ¿Qué voy a hacer? Simplemente voy a decir que la suma de todos los fi minúscula me van a dar el número total de familias. Voy a decir 3 más 5 más 6 más 10. ¿Cierto? 3 más 5, 8. 8 más 6, 14. 14 más 10, 24. Muy bien.
Vamos a resolver ahora la pregunta 23 y la 24. Las dos parten de un enunciado que dice lo siguiente, ¿no? Nos dan los meses de aportaciones, nos dan el XI, el FI y el F mayúscula I. ¿Ok? Vamos a resolver este problema. Vamos a ver cómo sale. A ver. Decir, el ancho constante es 20, nuestro H minúscula 4 es 0,2 y nos piden hallar A más B y N más Q. Muy bien. Voy a decir entonces, a ver, quiero hallar A más B. Entonces voy a decir lo siguiente. Voy a decir AB, miren, AB como número, ¿cierto? AB como número más 50, ¿cierto? ¿Va a ser cuánto? 90. Por lo tanto, el AB, ¿qué va a ser? 90 menos 50, 40, ¿cierto? Por lo tanto, mi A vale 4 y mi I y mi B vale 0. Ya tengo entonces cuánto vale A y cuánto vale B. Me piden hallar la suma. Yo voy a decir A más B va a ser 4 más 0. ¿Cuánto es 4 más 0? 4, ¿cierto? Ahora vamos a hallar N y Q. A ver, vamos a ver cómo podemos hallar N y Q. Vamos a decir, a ver, lo siguiente. A ver, ¿cómo hallamos N? Está eso bastante complicado, ¿cierto? Pero a ver, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué podemos. El A valía 4, ya. El A valía 4. Y este dato nos va a ayudar. El H4 es 0,2. ¿Por qué? Yo voy a decir el H4, voy a decir el H4 por mi total me va a dar el F4, ¿cierto? ¿Cuánto vale el H4? 0,2. ¿Cuál es el total? El FI mayúscula al final, ¿cierto? Que es 200. Y esto me va a dar mi F4. ¿Cuánto es 0,2 por 200? Eso nos va a dar 40. 40 entonces es F4. 40 va acá, ¿cierto? Si este es 4, esto también es 4. Recuerden. Y como AB valía 40, yo voy a decir 4 más F2 es igual a 40. Por lo tanto, mi F2 vale 36. Muy bien. Ya está. Ya está. ¿Qué nos falta hallar ahora? M. Yo voy a decir M va a ser igual 90 más 40, ¿cierto? 90 más 40. Por lo tanto, mi M vale 130. Ya está. Ya sabemos cuándo, pero nos falta N y Q todavía, ¿cierto? Yo voy a decir entonces, miren, voy a decir 4, que es el F1. Voy a decir más fácil, mira, más fácil. F1 más F2 más el F3 más el F4 más mi F5, que es N, más mi F6, que es Q, va a ser igual al total. ¿Cuánto es nuestro total? 200, ¿cierto? ¿Cuánto valía mi F1? 4. Mi F2, 36. Mi F3, 50. Mi F4, 40. Más N más Q. Y todo es igual a 200, ¿cierto? Voy a decir 4 más 36, 40. 40 más 50, 90. 90 más 40, 130. ¿Qué me va a quedar entonces? Que 130 más N más Q nos va a dar ¿cuánto? 200. Por lo tanto, ¿cuánto es N más Q? 200 menos 130, 70. Y justo ese N más Q es lo que nos piden en la pregunta 24. Por lo tanto, la respuesta de la 23 sería 4 y la respuesta de la 24 sería 70. Y así habríamos terminado algunos problemas de este tema.